Cuando el Señor se fue, Él les rogó que no se fueran, hermanos, sino que estuvieran unánimes porque iban a ser llenos de la, hermanos, preciosa promesa del poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu llegó, ahí fueron nuevas criaturas. Así es. Ahí se mira una nueva persona, ahí se mira un nuevo hombre, una nueva mujer. ¿Verdad? Porque mire, hermanos, cuando Dios quiso, hermanos, hacer una gran pesca milagrosa, hermanos, en medio del Pentecostés, Dios nos ayuda, hermanos, mire, les dio lengua repartida a todos los hermanos para que les hablaran a todos en su lengua original que habían llegado. El propósito de Dios era que les predicaran el Evangelio. Correcto, y los que iban, hermanos, Dios los bendiga, a interpretar esas lenguas, eran la misma gente que estaba escuchando. Y la Biblia, hermanos, les dice, ¿verdad? Nos dice que Jesús les dijo, ¿verdad? Que no se fueran porque iba a haber, hermanos, una visitación del poder del Espíritu Santo. Y cuando esto ocurre, les dijo, me seréis testigos, alabado sea Dios. Sí. Así les dijo en Jerusalén, en Samaria, le dijo, hermano, y hasta lo último de la tierra, alabado sea Dios. Hermano, porque gente de África llegó y fue convertida al Evangelio. Y cuando la gente sin saber, hermanos, quiso insultar a los hermanos diciéndole borrachos, ahí Pedro ya había botado los corvos. Yo digo, hermano, si el Espíritu no hubiera cambiado a Pedro, a ver qué hubiera hecho Pedro, hermano, ¿verdad? Hubiera peleado, hubiera insultado, hubiera golpeado, pero ahí habló lleno del Espíritu Santo. Pedro era un hombre, hermanos, entregado al judaísmo porque era judío nato. Gloria a Dios, circuncidado, Dios nos bendiga, era de la circuncisión. Hermanos, y cuando la iglesia iba creciendo, Dios nos bendiga, y los gentiles iban, hermanos, también formando parte de la iglesia primitiva, era uno de los que se oponían, que gentiles, extranjeros, participaran de la iglesia, hermanos. ¿Verdad? Dios nos ayuda, ¿verdad? Porque la ley, hermanos, era tan estricta que a nosotros, hermanos, nos excluía de esta bendición. Y como ellos eran hermanos del judaísmo, ellos practicaban la ley, ellos vivían la ley. Dios nos ayude. Y por la ley, hermanos, les era en ellos, hermanos, prohibido juntarse con un extranjero, con uno de nosotros. Pero Dios en su misericordia lo prepara tan preciosamente. ¿Verdad? Dios nos ayude, porque primeramente, hermanos, a un hombre totalmente gentil, italiano, ¿verdad, hermanos? Sí. A él, hermanos, un hombre de buen corazón, un hombre noble, hermanos, que daba limosnas, que hacía oraciones, y hermanos, y daba ofrendas, hermanos. Jehová envió con buenos ojos la obra del gentil, y envió un ángel a la hora que este hombre estaba en sacrificio. Y cuando el ángel lo vio, le dijo, no temas que he sido enviado de Jehová. Sí, tu oración y tu limosna han subido a la presencia de Jehová. Y el enviado le dijo, para consolarte y a decirte que envíes hombres a Jope para llamar a un tal Simón. Gloria a Dios. Sí. Amén, amén. Y ahorita también en casa de otro Simón que tiene por sobrenombre Curtidor. Y este le dijo, te va a decir las cosas que tenés que hacer. Dice, hermano, que Dios empieza a preparar a Pedro. Pedro, hermano, también estaba en el sacrificio. En el momento de hambre, Dios le muestra, hermanos, una visión, un paño atado de 4 puntas. No la puedo entender. Dios nos ayude, hermano. Algo que lo hemos escuchado un sinfín de veces. No lo puedo Hermano, pero entender. esa es la misericordia de Dios que trata con usted y que muchas veces se nos olvida. Eso es lo que éramos nosotros, porque Pedro miraba, hermano, a todo el pueblo gentil y no lo entendía. Y hermanos, y Dios le decía, hermanos, por la voz que escuchaba, mata y come, Pedro. Y Pedro dijo, no, jamás ha entrado cosa común inmunda por mi boca, y se lo volvió a repetir por 2 veces más. Y la misma respuesta daba, a manera que le dijo, Pedro, no llames común ni inmundo lo que yo he limpiado. Amén, amén. Así le dijo. Y se recogió, hermanos, aquel paño, aquel pañuelo, y se fue de su presencia. Pedro quedó nulo, sin entendimiento. Y le dice todavía la voz, he aquí que vienen unos hombres a preguntar por ti, no rehuses ir con ellos. Así le dijo. Que Dios bendiga a la iglesia. Amén. Dios digo, hermano, mire, la iglesia caminaba, hermano, dirigida por el Espíritu Santo. Es cierto. Los hermanos no agarraban para donde ellos querían. Dios nos ayude, mire, y los hermanos no crean que iban con el deseo de ir, hermanos, a darse una paseadita, porque cuando Pablo, también en su ministerio, donde quiera que Pablo veía gente, él quería predicar. Aleluya. Y no quería, hermanos, llevarles propósito, sino anunciar del Cristo resucitado. Amén. Sí. Que en su crucifixión los perdonó y en su resurrección los salvó con la eternidad. Amén. Que Dios nos bendiga. Hermano, pero el Espíritu se los prohibía muchas veces. Sí, no le permitió. Ahí no vayas, Pablo le decía, y él obedientemente no iba. Y le dice, ahí tampoco vayas. Y él, hermanos, en su deseo ardientemente sentía la gana de estar ahí predicando. Hasta que el Espíritu le decía, entonces ellos, los hermanos entraban y predicaban. Gloria a Dios. Porque como escrito está, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Es verdad. Y me compadeceré del que yo quiera compadecer. Glorificado sea el Señor. Porque mire, hermano, entonces en ese momento, Pedro, hermanos, cuando llegan los hombres y como el Espíritu le había dicho que fueran, él se fue con ellos. Al llegar a la casa de Cornelio, hermano, Cornelio
antes de recibir al Señor, antes de ver, hermano, verdad, confesado el nombre, era un evangelista. Ya la casa la tenía llena de amigos, hermano, para que oyeran el evangelio. Y Pedro, el judío, hermano, Dios lo bendiga, el practicante del judaísmo, hermano, de la ley mosaica, cuando entró a la casa de Cornelio, primero Cornelio corrió y se arrodilló delante de él. Y le dice, levántate, hombre, le dice, yo soy hombre como tú. Glorificado sea Dios. Solamente dime por qué me hiciste venir. Hermanos, y cuando este hombre lo levanta y abre la puerta de su casa, mira una gran multitud de gente. Amén. ¿Cierto? Dios nos ayuda a nosotros, hermanos. ¿Verdad? Gente, hermanos, que no tenía parte, gente que no tenía suerte. Dios nos ayuda. Y antes que Pedro retrocediera, el Espíritu de Dios lo trabaja. Y le dice, vosotros sabéis, le dijo a Cornelio, cosa abominable es que nosotros como judíos nos entremos con un gentil, un extranjero. Pero a mí Dios me ha dicho que no llame común ni mundo las cosas que yo he limpiado. ¿Verdad? Entiendo verdaderamente, dice que Dios no hace acepción de personas. Dios, hermano. Sino que de toda nación y lengua, dice, ¿verdad, hermano? De toda nación, tribu, lengua que le hablaba, que le adora, que le teme, de esa se agrada Jehová. Hermanos, y ahí, hermanos, hubo una gran conversión que hasta el Espíritu Santo actuó por los gentiles. Es verdad. Y así Dios fue preparando a Pedro. Bendito sea la gloria de Dios. Amén. Hermanos, y aquí tenemos este mensaje donde Dios lo envía a los hermanos esparcidos. Pedro fue uno de los que oyó, hermanos, verdad, que toda la gente decía que desde el principio, cuando los padres les enseñaban el evangelio, todas las cosas siguen igual. Sí. Y decía la gente, ¿a dónde pues está la promesa de su advenimiento? Dios nos ayude a nosotros, hermanos. ¿Verdad? Porque llega, hermanos, a tal grado esto, hermanos, verdad, que al ver que las cosas no pasan, uno dice, ¿verdad, hermano? Y Cristo no aparece, dice, entonces quizás nos mintieron los hermanos. Dios nos ayude. ¿Verdad? Más que, hermanos, andan muchos predicando, hermanos, que el Señor ya vino. Que Dios nos ayude. ¿Verdad? Pero no ha venido, hermano, ¿verdad? En el arrebatamiento de la iglesia, sino que el Verbo se hizo carne y vino y habitó entre los hombres. Y la gente dice que ya estuvo, ya no va a venir, hasta ahí llegó. Pero Él ha prometido que vendrá por su iglesia. Amén, así es. Dios, gloria a Dios, hermano, y por eso nosotros estamos predicando, porque San Pablo, hermano, nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que predicar la resurrección de los muertos. Y que Cristo ha prometido que vendrá al final al sonido de la final trompeta. Sí. Alabado sea Dios. Amén. Entonces Pedro, hermanos, a pesar de que era un hombre bastante rudo, bastante duro, Dios lo cambia, hermanos, y se dirige con mucho respeto a los ancianos de la iglesia. Y no les dice yo les ordeno, sino que les dice les ruego, hermanos ancianos de la iglesia. Así les dice. Gloria a Dios. Y yo también anciano juntamente con vosotros, que apacentéis la grey de Dios. Que Dios los bendiga. ¿Verdad? Cuando le dice apacentar la grey de Dios, le dice a los hermanos donde lo fue a encontrar, hermanos, quizás en Capadocia, reunió a todos los hermanos. ¿Verdad? Le dice que apacentéis a la grey de Dios. Gloria a Dios, voluntariamente, con ánimo pronto, no por ganancias deshonestas, sino hacerlo voluntariamente. Dios nos ayude, hermano. ¿Verdad? Y en realidad, hermano, eso es lo que muchas veces está perdiendo nosotros, ¿verdad, hermano? La voluntad del trabajo, del servicio a la obra del Señor. Imagínense, hermano, el testimonio que contaba la hermana Blanca, se llama, la esposa del hermano Abraham. $8,000 habían gastado en la enferma, hermanos, y ya no tenía remedio, y toda la gente a visitarle y a despedirse porque la muerte les platicaba. Y ella sentía la necesidad de ir a orar por aquel enfermo. Pero no iba porque la gente, ¿verdad, hermanos, que tiene sus cositas, decía la hermana, ¿verdad? Como que a los más humildes los miran ahí un poco mal. ¿Verdad? Pero el mismo espíritu, hermano, agitaba al hermano que fuera a orar por aquel enfermo. Hasta que el hermano le llegó la invitación que fueran a verla porque se iba a morir y ya no le iban a ver ni se iban a despedir. El caso, hermanos, que cuando Dios tiene de tratar con las personas. Porque la hermana fue, oró por ella, hermanos, y a pesar de que cuando llegó y había mucha gente, no pudieron orar. ¿Verdad? Porque había mucha gente. Y con mucha prudencia los hermanos se retiraron, pero en la noche lo mandaron a llamar para que oraran por ella. Y como ya era la petición orar por el enfermo, fueron a orar. Hasta cantaron alabanzas por el hermanito. Y la hermana dice que sintió la presencia de Dios, hermano, y esa noche recibió sanidad. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermano. Un pan que es malo, el Señor se lo cambió. Gloria a Dios. Hermanos, ¿verdad? Hermanos, la gente ya hablaba de muerte porque hasta el color había perdido, tenía días de no comer, días de no dormir. Pero como para Dios no hay nada imposible, hermanos. Cuando todos decían, ya está más muerta que viva, el Dios de la misericordia actuó. Qué bueno, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos un enemigo, acérrimo a muerte, hermanos, con el cual no podemos tener ningún tratado de paz.
ese va a ser enemigo todo el tiempo, hermano. Hasta que muramos. Aquel que se hace amigo de él se constituye enemigo de Dios. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Él busca destruirnos. Dice que como un león busca a quien devorar. Sí. El león, hermano, Dios nos ayude. Se sabe, hermano, que no hay presa que se le zafe al león. ¿Verdad? Y el león, hermano, desgarra, devora y hasta los huesos, hermano. Y así, hermanos, tipifica el apóstol, hermano, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito, hermanos, maligno del diablo para con la iglesia? Devorarnos, destruirnos, aniquilarnos. Hermanos, con problemas, con desesperación, hermanos, mire, quita el deseo de servir a Dios, quita el deseo de perseverar. Y cuando nos quita, nos roba ese deseo, hermanos, estamos en grave peligro. Estamos en grave peligro porque a pesar, hermanos, verdad, de que nos cuesta, hermanos, y a pesar de que hemos caminado días o años o meses y todavía no hemos aprendido como debemos de aprender, pero, hermanos, entre más le sirvamos al Señor, hay la esperanza de que más de algún día de eso el Señor nos va a hacer lo que nos falta. Sí, ¿verdad? Que Dios bendiga a la iglesia. Hermanos, la fe es creer en Dios de tal manera que aunque el problema está, uno no tiene que, hermanos, declararse, hermanos, derrotado del problema. Aunque la enfermedad está, uno no tiene que declararse muerto ante la enfermedad. Así es, hermano. ¿Verdad? Por la fe decir, ¿verdad? El Señor me sacará en victoria. Mire, hermano, es que no quiere decir, hermano, de que no nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Así es, correcto. Pero dice, hermano, que Faustino dijo, hermano, ese hombre estaba terminado. Y él, cuando él murió, hermano, yo estaba enfrente de él. Y hermano, que sus dos riñones se terminaron, hermano, ¿verdad? Colapsaron. Hermano, no podía caminar porque, hermano, a sentar la planta del pie en el suelo, sentía, me decía que espinas o huistes tenía el suelo, porque el cuerpo había agarrado, hermano, mucho líquido. Dios lo bendiga. Y sabe una cosa, el día de su muerte, el día de su partida, yo puedo decir, hermanos, con seguridad que Dios lo sanó, hermano. Pero que ya el momento de partir le había tocado. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Él nos puede sanar, pero si ya nos toca, nos vamos, hermano. Dios lo bendiga. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire, hermanos, cuando este hombre, hermanos, se quedó ahogado, hermano, Dios lo bendiga, y ya no podía y le abrieron todo el oxígeno, quedó muerto, hasta se estiró. Y al momento se sentó en la cama. Y se sentó, hermanos, y miró el techo. Y yo veía que el techo hablaba y como que platicaba con alguien. Solo decía, ok, Señor, ok, Dios nos ayuda. Y hermano, y la cama estaba tan alta que él le dijo, miren, le dijo, ya no te entristes por mí porque el Señor ya me sanó. Y se tiró de la cama y cayó con un golpe al suelo. Y hermano, Señor no lo podía hacer, pero ni caminar despacio porque no aguantaba y zapateaba. Miren, dijo, ya no me duele nada, el Señor me ha sanado. Y dijo, quiero tomar agua, y también dijo, quiero ir al baño, hermanos. Pasaba días que no podía botar el agua. Y fue al baño, hermanos, y botó agua suficiente, y tomó agua todavía. Y se sentó, hermanos, y empezó a hablar, hermanos, que ni hablar podía porque un cansancio, hermanos, le agobiaba por mucha agua que tenía en sus pulmones. Y platicó y dijo, cantémosle al Señor, y empezó, hermanos, a hablar. Y al momento a saber qué pasó, ¿verdad? El espíritu de la muerte le llegó porque el tiempo le había llegado. Solo llamó a su papá y saber qué le dijo, hermanos, y el momento empezó, hermanos, ¿verdad? Y en un par de minutos estaba sin vida. Que Dios lo bendiga, porque estos padecimientos no solo usted y yo lo estamos padeciendo. Dice el apóstol desde el tiempo antiguo, ¿verdad? Dice, estos padecimientos, dice, Dios nos ayude, que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo, sí. En todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Donde quiera que hay hermanos, están padeciendo. Es verdad. Donde quiera que hay un cristiano que le sirve a Dios, está padeciendo. De diferentes Si no son las leyes, son los vecinos, son los empleados, hermanos, son los patrones. Hermano, ¿verdad? Hermano, Dios, todo el mundo, hermano, ¿verdad? Está en contra del cristiano. Y a pesar de todo, hermano, ¿verdad? De que la gente está tan entenebrecida, hermano, ¿verdad? Que usted le habla del Evangelio, le pone la palabra de Dios y le hace entender de que condenación espera el hombre, pero dice, no quiero ser cristiano. Porque así el diablo le pone a la gente, mira, le dice, solo echate esta Navidad, echate estas vacaciones, echate estas fiestas que vienen, ¿verdad? Y disfrutadas al máximo. Andate a la playa, no le dice, vas a quedar ya muerto en la playa. ¿Verdad? Mire, hermano, como el diablo sabe muchas veces que la gente quiere entregarse a Cristo, les prepara emboscadas, mi hermano. Hay balaceres, hermanos, que no mueren los que deben, sino que el que iba pasando, él fue sorteado. Un accidente, imagina, hermanos, que iban unas parejas, hermanos, ¿verdad? Unas personas para la playa, una gran peña desprendió, hermano. ¿Y cómo sabía de esa peña? Uno va viendo para los lados, hermano, ¿verdad? Aquí el suelo. No mira para arriba, desde arriba lo clavó una piedra en el suelo. Y no hubo segundo gol. No, solo. Ahí quedó destripado. ¡Aleluya! Sabe de eso.
Sí, no se imagina que Dios nos ayude. ¿Cree usted, hermanos, que esta persona salió con ese pensamiento, quizás me voy a morir? No, hombre, iba a la playa y iba a disfrutar. Así salimos todos, hermanos, pero por la misericordia de Jehová estamos con vida todavía. De manera que esta preciosa noche, hermanos, la palabra es hermosa y mis hermanos van a continuar. Que el Señor les bendiga.